empezó a afectar mi estómago mucho, muy, muy fuertemente. Y ya llevaba 2 semanas muy mal. Más esto, entonces, el otro día fui a médico y la doctora me dice es que está todo complicado porque no ha avanzado nada y esto está muy irritado, muy inflamado. Y yo dije, bueno, vamos a hacer todo lo que hay que hacer, controlar. Me mandó con el gastroenterólogo me mandó a hacer varios exámenes. Y me vine pensando ese día, pero ¿sabes qué me pasó? Que me entró como un miedo. Y a lo mejor usted dice, y como yo estoy aquí diciéndole a usted, Dios es el que tiene el control, ¿cierto? Pero no sé qué me pasó. Y empecé a sentir temor. Y yo sé que a lo mejor usted también lo ha sentido en algún momento, que pierde el control y que, Señor, ¿qué es esto? Y el médico me dijo un par de cosas y me vine con eso pensando en mi cabeza. Y soñé puras tonteras. Y desperté con una sensación extraña y tenía angustia. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Y de pronto pasó el día ayer, esto fue martes, ayer miércoles, venimos al culto, todo. Y me seguía preguntando en mi cabeza, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y decía, me preguntaban cómo estaba, porque sabían varios que estaban enfermos. Y yo decía, bueno, más o menos, porque no sé, algo me está pasando, no. Mi estómago está muy complicado y no sé qué es lo que es, me tienen que hacer exámenes, un sinfín de cosas. Y hasta ayer fue todo eso. Y me acosté como con esa angustia y diciendo como, pucha, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así? No, tenía temor y empecé a pensar si hay algo, y si algo está pasando, y si estoy enferma con algo y no lo sé. ¿Y sabes qué? Hoy por la mañana me desperté cuando Brandon se fue a trabajar y me quedé despierta y me puse a buscar unas cosas. Y de pronto me puse a escuchar una prédica de un pastor. Y sabes que la palabra, como te digo, que es una palabra que muchas veces hemos escuchado, pero como que Dios me confrontó. Y Él dice, como tú hables a tu cuerpo, como tú sueltes la palabra, es el efecto que tú vas a tener en tu vida. Porque hay un poder tremendo en la palabra. Y Él empezó a ministrar, y yo me puse a buscar. Y empecé a buscar en pasaje. Y realmente decía, Señor, no puedo estar en esta condición. Yo no puedo estar en esta condición. No puedo pensar así. Yo ahora renuncio a todos estos pensamientos. Y empecé a ministrarme, a autoministrarme. Y empecé a orar y dije, Señor, yo ahora renuncio. Y todas las palabras y todo lo que he dicho en mi boca de enfermedad o de situación de salud, yo ahora renuncio a todo eso. Yo declaro que estoy fuerte, que tú me fortaleces, que estoy sana por tu poder. Porque tu palabra no miente. Y tú hiciste muchas cosas por el poder de la palabra. Y nos mostraste y nos diste ejemplo por el poder de tu palabra. Y yo lo creo. Y ¿sabes cómo cambió en ese momento para mí? Después que terminé de orar y de escuchar la palabra y seguí después escuchando. Y en realidad fue como que esa angustia se fue. Y me di cuenta que en realidad tenemos el poder de la palabra en nosotros, porque Él está en nosotros. Y Dios me impactó porque me sacó de una condición en que yo me estaba cuestionando muchas cosas. Me estaba preguntando qué estaba pasando conmigo, si tenía algo, y qué pasa si me dicen que tengo tal cosa. Y me empecé a angustiar, y cuando esto pasó hoy día, fue directamente para mí Dios confrontándome y diciéndome, hey, no te olvides que yo soy tu Dios,
No te olvides que yo estoy ahí, que yo estoy contigo. No te olvides del poder que hay en tu boca. No te olvides del poder de las palabras. No te olvides de lo que yo hice. Mira lo que Jesús hizo. Mira cuántas cosas han quedado escritas en la palabra y son testigo y testimonio del poder del Señor. Y bueno, por eso esto se llama el poder de las palabras. Esta administración es el poder de las palabras. ¿Tú crees que hay poder en la palabra? ¿En tus palabras? ¿Alguna vez le has hablado a tu cuerpo como si pudiera él escucharte? ¿Sí? ¿Has experimentado eso? Tal vez no lo sepas, pero tus palabras tienen un poder que va más allá de lo físico. Y realmente, cuando nos posicionamos en lo natural y dejamos de ver lo espiritual, no podemos avanzar. Pero cuando entendemos que todo se mueve primero en lo espiritual para que tenga un efecto en la tierra y en lo natural, entonces cambia y es como que tu cerebro ¡pah!, explota. Porque eso me ministraba el Señor, me decía, para que las cosas sucedan, primero tienes que creer, segundo tienes que soltar la palabra, y cuando tú crees y sueltas la palabra, que tiene poder, eso provoca un efecto en lo espiritual y luego en lo natural. Primero lo espiritual y luego lo natural. Y así es. Mira, en Proverbios 18:21, no sé si me pueden ayudar un poquito. Dice: la mente y la vida, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es una verdad espiritual que nos lleva a entender el poder de nuestras palabras. Nuestras palabras son el principio de sanidad o destrucción. Amén. Pero nuestro cuerpo o nuestra vida puede cambiar rotundamente por la palabra. ¿Has pensado que podrían ser tus palabras las que están afectando tu vida sin que tú lo notes? ¿Te has preguntado eso? Yo hoy día me pregunté todas esas cosas. Si son mis palabras, tal vez. Que no puedo decir, yo creo en el Señor, yo sé que Dios tiene poder, y decir, es que estoy mal, es que estoy enfermo, es que he fracasado. No podemos creer en un Dios poderoso, pero a la vez confesar con nuestra boca, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú estás en el Espíritu y cuando tú estás alineado al Señor, entonces tus palabras salen conforme a eso. Te tienes que alinear al diseño, te tienes que alinear al Señor, al Espíritu. Entonces, cuando tú te alineas, tus palabras completamente salen alineadas conforme a lo que Dios te entregó, o lo que Dios te está entregando. Pero cuando estamos en lo físico, en lo natural, y no nos alineamos con el Señor, entonces claramente nuestras palabras no vienen del Señor, no viene del Espíritu. Lo que tú hablas, lo que tú confiesas, lo que tú declaras, no viene de tu espíritu, viene de ti, viene de tu mente, de tus pensamientos. Y tú sabes, y yo sé perfectamente, que aquel que trabaja día y noche para irrumpir en los propósitos del Señor, aquel que lo único que vino a hacer es matar, robar y destruir, trabaja en la mente. Entonces, cuando Él viene y deja pensamientos, nosotros tenemos que estar conectados con el Señor, en el Espíritu, para discernir
cuando hay cosas que no son para nosotros como sus hijos y que están fuera de lo que Dios nos prometió, fuera de lo que Dios nos habló, fuera de lo que Dios nos entrega constantemente y de la verdad que tiene su palabra, entonces automáticamente nosotros tenemos que echar fuera eso de nosotros. Pero como humanamente somos de carne y hueso, muchas veces caemos en esos episodios, en esos momentos en donde empezamos y se quedó el pensamiento y quedó y dio vueltas y ahí empieza la gran lucha. Y hay que estar atentos, alertas, porque eso es para bendición o es para maldición. Si estamos alertas al Espíritu Santo, a que nos ministre y que ponga el freno cuando estas situaciones pasen en nuestra vida y nos vuelva nuevamente a Él, eso es lo que siempre tenemos que procurar, que Él siempre esté ministrándonos, siempre esté alerta y siempre nos esté dirigiendo, y no permitir que esto que el enemigo viene a trabajar sobre ti llegue al punto de la destrucción de tu vida, porque un pensamiento puede destruir tu vida completamente. Entonces mira lo que me decía el Señor. Primero es el pensamiento, pero después están las palabras. Primero lo piensas, y si tú lo haces tuyo, entonces vienen las palabras. Y cuando tú declaras la palabra, Satanás es el acusador de nuestra vida. Y él, como el acusador, siempre está alerta y atento ante cualquier error que nosotros podamos cometer para ir y acusarnos delante del Señor y tomar ventaja de nuestra vida y poder utilizar una herramienta para poder ir y reclamarle nuestra vida al Señor y decirle: hey, mira lo que Él hizo. Mira lo que Él hizo. Mira lo que Él habla, mira lo que dice, mira cómo piensa, y tú dices que es tu hijo. Pero mira cómo Él actúa. Entonces viene porque Él, en lo espiritual, todo es por medio legal. En el área espiritual, todo es por una forma legal, y Satanás busca establecer documentos para presentar adelante del Padre, delante del Señor, y poder acusarnos y decir: hey, mira, esto está pasando, este es tu hijo, pero como él está haciendo lo contrario a ti, está siendo opuesto, está pecando a través de su palabra, está haciendo, no sé, pueden pasar diferentes circunstancias, muchas cosas por las cuales él puede tomar esa arma y llevarla delante del trono y decir: aquí está, pero mira, hay un antecedente por el cual yo puedo tomar el lugar y puedo tocar su vida, y tú no me puedes negar. ¿Por qué? Porque Él abrió la puerta y ahí está escrito, ahí está. Así es el acusador, y todo está ahí. Tu palabra, la palabra, por eso dice el Señor: cuidado con nuestras palabras. Cuidado con las palabras, porque son lo único que tú no puedes retroceder, no puedes volver a meter en tu boca y tragar. Cuando salen, una vez que salen, tienen un efecto. Y ese efecto puede ser de bendición, pero también puede ser de mucha maldición. Y realmente entendía esto. Pasa el pensamiento, luego vienen las palabras. Y cuando nosotros hablamos opuesto al Señor, cuando no estamos en sintonía con el Señor ni con el Espíritu Santo, entonces Satanás tiene legalidades, aprovecha muchas instancias en las que podemos cometer errores para tomar eso e ir a acusarnos delante del trono. Y por eso muchas veces también el enemigo tiene autoridad para tocarnos. Pero tienes poder y autoridad para hoy día mismo
arrepentirte, para renunciar a todo aquello que ha salido de tu boca y que tú sabes que el enemigo puede tomar contra ti. Y cuando tú te levantas y tú dices, yo me equivoqué, en realidad sí, esto está mal, estoy haciendo esto mal, o estoy hablando lo que no tengo que hablar, estoy declarando cosas sobre mi vida que no debo declarar. Entonces el enemigo toma esas herramientas, toma esas armas y va contra mí. Pero yo ahora renuncio a todo eso, y toda palabra que ha salido de mi boca, Señor, tú rompe todo decreto, todo lo que ha venido para tocar mi vida. Y así lo hace el Señor. Así lo hace el Señor sobre nosotros. Y Él me ministraba y me decía, cuidado cómo tú hablas, cuidado lo que está diciendo de ti. No digas estoy enferma, no digas lo opuesto a lo que tú sabes que es la realidad, tu realidad. Él tiene poder y autoridad. Él, por las llagas fuimos sanados, por sus llagas fuimos curados, dice la palabra. Pero no puede ser palabra solamente en nuestra mente, tiene que ser una realidad. No puede quedar ahí como palabra, tiene que ser una verdadera realidad. Lo que dices de ti mismo no solo revela muchas veces cómo estás pensando, sino que revela cómo estás programando tu cuerpo también a diario, cómo estás programando tu familia a diario, cómo estás programando tu trabajo, cómo estás programando tu vida, tus quehaceres, cómo tú piensas y dices de ti mismo o dices de lo que haces, nos da automáticamente para meditar y decir, es que estoy hablando mal, no tengo que hablar así, no puedo expresarme así, no puedo declarar esto sobre mi vida. No es la realidad que yo como hijo del Señor tengo que conocer. Cada palabra tiene un impacto en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Cada palabra. Si tus palabras están en contra de la verdad que Dios ha declarado sobre ti, entonces estás usando tu boca como un arma contra tu propia restauración. Y eso es lo que Dios me ministraba. Yo no puedo decir estoy enfermo. Yo no puedo decir estoy derrotado, estoy cansado. Porque cuando Él está en ti, Él hace nuevas todas las cosas. Él es el que sana, es el que provee, el que restaura, el que abre las puertas de los cielos. Él es el que hace todo. Y cuando nosotros realmente vivimos esa realidad, aunque no veamos, dice la palabra que la fe no es por vista. Tenemos que creer y hacer realidad la palabra. ¿Sabes cómo cambió para mí? De ayer a hoy día en mi pensamiento me pasé muchas cosas por la cabeza. Y se lo digo porque sé que en algún momento a lo mejor usted también lo ha pasado. Tal vez también, no sé, ha pensado situaciones que tal vez ni siquiera son una realidad, pero que tu mente empieza a maquinar y Satanás trabaja en tu mente para hacerte daño, para destruir tu vida. Muchas de las personas a las cuales a uno me ha tocado ministrar este último tiempo, personas con depresión muy fuerte, y tú dices, realmente para llegar a un estado así parte todo por un pensamiento. Y tú escuchas hablar a esas personas y tú dices, esa gente te habla y te dice, es que no puedo más, es que no voy a poder, es que no voy a poder, es que no puedo soportarlo, es que... Y yo, sí, tú puedes, tú vas a salir de esto, vas a salir en victoria. Y las personas están en un hoyo, y en realidad, ¿por qué están en ese hoyo? Porque dicen una y otra vez, es que no puedo con esto, es que me supera, es que no logro entender, es que no puedo superar, es que no lo voy a poder lograr.
Y mira cómo Satanás trabaja sutilmente desde un pensamiento para llegar ahí, a ese punto, a destruir la vida de las personas. ¿Sabes cuánta gente en este último tiempo se ha lanzado en el metro de Santiago? ¿Sabes cuánta gente se ha lanzado en el metro de Santiago? ¿Cuánta gente muere día a día porque decide quitarse la vida? Y uno medita, mira, yo meditaba en esto y decía, Señor, para mí fue un lapsus de una semana en donde entré como en una crisis en mi cabeza. Pero fue un lapsus, pero jamás he perdido de mi mente el pensar, a pesar de que puedo estar muchas veces así como mal anímicamente, pero jamás saqué de mi cabeza y jamás he pensado que Dios no está ahí. Y yo sé que Dios siempre está, por eso creo que Dios te fortalece y no permite que nada de las situaciones te lleven a eso. Cuando Dios está ahí. Y muchas veces te trata tu corazón y después cuando te muestra, ¿sabes por qué? Porque yo muchas veces que ministraba a estas personas pensaba en mí, de lo que ellos me decían, y yo decía, Señor, ¿cómo llegar a ese momento en tu vida y decir, sabes que llegó un momento en donde pensé hacerme daño y quería tirarme? Y tú dices, Señor, ¿qué te mueve a eso? Yo sé que son obviamente potestades, demonios, pero ¿cómo puede llegar a un punto tu vida a querer hacerte daño y desaparecer? Cuando podrías intentar 1000 formas de subsistir aún no teniendo nada. Pero Satanás es tan sutil que trabaja, pero estratégicamente, paso a paso, hasta llegar a ese punto en donde dice la gente, ya mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido, no hay más, no quiero más. La hermana Gloria nos contaba el otro día, ¿usted recuerda a la pastora Brenda? ¿Se acuerda de ella? Que vinieron mucho tiempo acá, estuvieron congregando en nuestra iglesia. Y ella nos contaba que hace un par de días fue que su padre se ahorcó. Y a los años su hermano, uno de sus hermanos, que era un hermano que venía acá, se ahorcó. Y ahora se ahorcó el otro hermano. Y tú dices, Señor, o sea, ¿qué pasa en la vida de las personas? Que está a ese punto de atentar contra ti mismo. El poder de la palabra te destruye o te bendice, o te levanta, o te restaura, o te sana, te libera. Amén. Mira lo que dice Proverbios 18:21 que estábamos viendo recién. Directamente es una advertencia, ¿cierto? Directa. Es una llave poderosa para quienes deseamos vivir el diseño de Dios. ¿Cuántos desean vivir ese diseño? El diseño del Señor. Lo que pronunciamos y decimos con nuestra lengua no solo moldea nuestras emociones y pensamientos, sino que impacta directamente. Mire, escuche esto. Lo que usted habla no solo impacta en su mente, sino que lo que usted habla impacta en sus células, impacta en sus órganos, impacta en sus sistemas. Porque su cuerpo está vivo. Usted está vivo, ¿cierto? Puede respirar. Y cada cosa que Dios creó tiene vida. Un árbol tiene vida. ¿Usted ha escuchado cuando comentan y dice la gente? A las plantas hay que hablarles.
Haga la prueba. Yo lo he hecho. Cuando usted le habla palabras de odio a una planta, esa planta se seca. Y cuando usted le habla a una planta palabras bonitas, esa planta resplandece. Resplandece. Es tremendo el poder que tenemos en nuestra boca, en la lengua. Pero tenemos que saber usarlo. Dios no creó el lenguaje solo para comunicarnos con los demás. Él nos dio el poder de hablar para manifestar realidades en esta tierra. Lo que queremos ver, tenemos que declararlo. Porque si todos los días hablamos de que el presidente es un estúpido, usted ya vio, pues. Toda la gente y todos hablamos y decimos, este tipo es un bueno para nada, no sabe gobernar, no sabe. Bueno, así va a ser, porque tu boca tiene poder. Pero si tú bendices a quien está en la autoridad arriba, si tú bendices a tus hijos, si tú le dices, tú eres un niño inteligente, eres el mejor de la clase, tú vas a llegar lejos, vas a ser un tremendo ministro del Señor. Y si tú todos los días ministras su vida y le hablas a su vida y a su mente, créeme que eso tú lo vas a ver con tus propios ojos. Pero si tú hablas de tu hijo o le dices constantemente, es que tú no sabes nada, que tú eres tonto, es que tú eres lento, entonces eso vas a tener. Eso vas a tener. El poder de la palabra. Hablar sin tomar peso en nuestras palabras puede afectar nuestra vida en muchas áreas espiritualmente. Porque hablar lo incorrecto es estar desalineados con Dios. Nos hemos acostumbrado a hablar desde muchas veces la queja, ¿cierto? Yo reconozco, muchas veces nos quejamos de muchas cosas y decimos, pucha, otra vez tengo... Y gente que quisiera tener un poquito de lo que Dios te dio, un poquito, y nos quejamos porque ahora que ya tenemos eso, siempre uno aspira a tener más y después más y así. Y cuando Dios te da y tú tienes todo y tú dices, oye, hay gente que quisiera tener un poquito, pero tú te estás quejando que tienes que levantar, que tienes que hacer esto, que no sé qué. Y nos quejamos en vez de darle gracias al Señor porque nos da vida, porque nos da privilegios que no todos tienen, privilegios que no todos tienen. Nos acostumbramos a hablar del dolor, ¿cierto? Porque cuando nos duele algo, es que me ando mal, que me duele, y andamos así derrotados. Desde el miedo. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no funciona? Y realmente eso cambia muchas cosas en nosotros. Pero cuando comenzamos a hablar desde la fe, de la promesa, de la verdad de Dios, entonces el cuerpo comienza a obedecer una nueva voz, que es la voz del Espíritu. Esa voz que tiene que hablar cuando se alinea y se conecta con el Señor. Porque tu cuerpo, que es carne y hueso, que tiene células, ¿cierto? Órganos y muchas cosas, agua, se impacta con tus palabras. ¿Y sabes qué meditaba yo? Que no se ha puesto a pensar por qué hoy en día hay tantas enfermedades. Y tanto físicas, pero incluso aún más enfermedades mentales, depresiones, trastornos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta enfermedad, tanto trastorno, tanto diagnóstico que antes jamás habíamos escuchado. Porque cuando nos enfermamos aquí, entonces también aparece todo lo demás. Se enferma tu mente y a través de tu mente, tu cuerpo. Y a través de tu cuerpo tienes consecuencias que muchas veces nosotros nunca deberíamos experimentar como sus hijos.
Amén. El hablar bien no es psicología positiva. El hablar bien es el principio espiritual que Dios nos entregó. Es lo que Jesús nos mostró una y otra vez al hablarle a cuerpos rotos. Y nosotros pudimos ver que estos fueron restaurados, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a Marcos 5. En este capítulo tenemos tres situaciones, 3 testimonios del poder de la palabra. Marcos 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadaneros. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Usted conoce esa historia, ¿cierto? ¿Se fijó la clave ahí? Ese hombre estaba endemoniado, ¿cierto? Tenía muchos demonios, legiones. Y solamente bastó con que Jesús diera la orden. Y les dijo, vayan, salgan. Bastó solamente con una palabra. Ni siquiera en la palabra, en la Biblia dice que él fue y oró y lo tocó. Nada, solamente la palabra. Y ese hombre fue libertado. Y él le dice, anda y cuéntales lo que Jesús, lo que Dios, el Señor, ha hecho contigo. Y continuando después dice, y se fue y comenzó eso ya pasó. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mira lo que declaró: si tan solo tocare su manto, seré salva. Mira lo que padeció, 12 años. 12 años. Y nunca tuvo una respuesta, una explicación. Y solamente con la fe que tenía en su vida, sabía que Jesús estaba ahí. Y ella declaró y dijo: si tan solo tocase el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabía que algo había desprendido de él. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, creer. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Mira, solo le habló, no oró por ella, solo le dio la orden: levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 3 casos en Marcos 5, 3 situaciones, testimonios que el Señor muestra el poder solamente de la palabra. Aquel endemoniado le dijo: salgan, y esos demonios salieron, y ese hombre fue libre. A aquella mujer que solamente le bastaba creer y que declaró con su boca: si tan solo tocara el borde de su manto, y esa mujer fue salva y fue sana. Y así esta niña que había muerto, y Jesús le dijo: levántate. Y esa mujer y esa niña se levantó, se puso de pie. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo así contigo? Yo sé que Dios va a hacer eso. Yo sé que ante cualquier diagnóstico, pronóstico y todo lo que quiera venir por delante, yo tengo el Dios que sana, que fortalece mi vida, que fortalece mis huesos, mis órganos, mi cuerpo. Amén.
Debemos hablar con autoridad espiritual, con la dirección del Espíritu Santo. Esto causa un efecto poderoso en nuestro cuerpo, en la situación que podamos estar experimentando. Es un principio desde la creación misma. En el Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Habló, ¿cierto? No, dice que Dios fue y ordenó con sus manos la tierra. Él solamente dio la orden, ¿cierto? La lengua es un arma poderosa. Esa palabra que Dios nos entregó y nos puso y nos permitió, porque usted sabe que no hay ninguna criatura en la tierra que tenga el poder de hablar como nosotros podemos, ¿cierto? Él puso en nosotros algo especial. Él nos dio ese poder, nos dio la autoridad. Mira lo que dice Ezequiel 37. Dios lleva a Ezequiel a este valle donde había muchos huesos, ¿cierto? Secos. Y tú dices, realmente, o sea, yo digo, Señor, en realidad nosotros nos gustaría haber experimentado alguna vez lo que estos hombres experimentaron. Lo tenemos acá. Pero nosotros muchas veces no experimentamos ese poder sobrenatural porque no creemos. Porque nos da temor. ¿Sabes lo que te frena? El temor a decir, voy a dar la orden y pucha, ¿y si no se sana? Y esa incredulidad es lo que frena el poder. Pero cuando creemos, dice la palabra que tan solo tuviéramos un grano de mostaza, ¿cierto? Una fe como un grano de mostaza, y le diéramos la orden a esa montaña que se mueva, se va a mover. Porque el poder que Él puso en nuestra vida es tremendo. Va más allá de lo físico, de lo natural. Va más allá, es más profundo. Mira, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he ahí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Impresionante. Y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y nosotros pensamos que el Señor nos puede de repente ajustar un huesito en la rodilla. Y creemos que a lo mejor no nos va a sanar y nos cuestionamos. Pero Dios te puede sanar. Y Dios te va a sanar completamente. Solo tienes que creer y declarar con tu boca la sanidad. Y a lo mejor hoy día puedes estar con alguna enfermedad, alguna situación. Pero tú vas a dar la orden y yo sé que a lo mejor hoy día no te vas a ir sin el dolor. Pero ese dolor va a comenzar a menguar porque esa herida, esa enfermedad va a comenzar a salir. Y vas a ser libre de toda enfermedad, de toda mentira del diablo que ha puesto sobre tu mente y te ha hecho creer que esa es la condición en la que tú debes vivir. Pero los hijos del Señor tenemos tanto poder y autoridad porque Él nos los dio. Él puso ese poder en nuestra boca para declarar sanidad, para declarar vida donde hay muerte, para declarar restauración en familias rotas, para declarar sanidad donde hay enfermedad. Él tiene ese poder y lo hace a través de nosotros, de nuestra boca. ¿Tú lo crees? Amén. Dice Isaías 53:5: por sus llagas fuimos curados. Él murió en la cruz y cuando cantábamos alabanza delante, dice: hay poder sin igual poder en la cruz, ¿cierto? Que murió. Hay poder en la sangre que derramó en esa cruz. Y esa sangre nos redimió. Esa sangre nos transformó. Esa sangre te dio identidad. La sangre que tú tienes no la tiene cualquiera, la tienen solo los hijos. ¿Cierto? ¿Sabes que estuve mirando un estudio que habían hecho de situaciones y cosas que quedaron del tiempo en que estuvo Jesús en la tierra, y estudios científicos en donde un hombre que es así dedicado su vida, todo lo que es del área científica y de temas pasados, y estudian, hacen muchas investigaciones, menciona el análisis que le hicieron a parte de las vestiduras que habían quedado de Jesús en su entonces, y que estudiaron y habían hecho estudios de esa sangre, y esa sangre no era una sangre con la sangre normal, lo normal que tú acostumbras a ver en la ciencia. Había algo especial ahí, algo diferente que le hacía a ellos entender. Y él decía, en realidad, científicamente, muchos cuestionamos que Jesús y que la historia de Jesús no es real, que fue escrita por hombres y que inventaron historias y todo. Pero hay tantas pruebas humanas que hay que ser ciego para no darse cuenta que realmente Él sí existió. Y la ciencia lo está comprobando, aun cuando muchos aún quieren negarlo. Pero ya hay tantas pruebas que yo sé que, como dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, tarde o temprano.